Hola, ¿cómo estás, Adri? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Bien, Aquí oye, pues que regresando. sí, después de habernos tomado una semana o dos, creo, hemos tenido bastante ocupación, pues todas, entonces no nos habíamos como podido sentar y continuar, ¿no? Pero hoy nos tocó estar solitas, hoy nos tocó estar tú y yo nada más. No tenemos hoy a Leonor y a Mari, precisamente por todas estas actividades que de alguna forma pues, también tenemos cada una, ¿no? Entonces no pudimos estar, pues al final del día todas. No quiere decir que no vayamos a estar, digo, la finalidad es que siempre estemos todas, pero pues esta ocasión nos tocó estar a ti y a mí, mejor, porque hoy va a ser todo nuestro programa y así. Hoy es nuestro momento de lucirnos. Hoy es nuestro momento de brillar, diría yo. Sin Leo y sin Mari. No es cierto, porque si nos escuchan, bueno, se nos arma, Adriana, se nos arma. Exacto. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta por estar nuevamente con todos. Hemos estado pues ahí grabando algunas cosas y demás y el día de hoy vamos a estar trabajando pues igual en una pequeña grabación que ya cuando la vean, ya sea por la mañana, la tarde, la noche, pero que igual los invitamos pues a que nos sigan viendo, nos sigan dando ahí like, nos sigan pues poniendo la campanita esta y demás para cuando estemos subiendo contenido pues les llegue a ustedes y estén ahí al pendiente del programa. ¿Te late? Exacto. Y también que nos estén ahí compartiendo sus historias, ¿no? Que si hay Sí, también hay claro. algún tema de interés o lo que sea, pues también nos escriban y digan, Sí, lánzate claro, con esto. que toda esa información tú la vas a estar poniendo ahí en el canal y demás, ¿no? De correos y todas las redes para que la gente que quiera ir compartiendo. Y estábamos pensando, y a lo mejor probablemente demos ahí algunas alegrías más adelante, ¿no? Para las Exacto. personas que estén participando con nosotros. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ir platicando y ya les diremos cómo va a funcionar, ¿no? ¿Qué tal el tema de hoy? Buenísimo, padrísimo, a mí me late, pero bueno, comenzamos, ¿te late? Ya. Órale. Pues bueno, el día de hoy tenemos un programa que yo creo que es un programa fascinante. No sé si sea realidad o mentira. Lo que sí sé es que es una gran pregunta, ¿no? Creo que de muchos de los temas en cuestión paranormal es uno de los temas mucho más investigados. Uno de los temas que yo creo que encuentras en las redes sociales, en internet y por donde quieran, mucha información desde entrar a los buscadores y demás. Desde afirmaciones tales como lunares, manchas específicas en algunos lugares del cuerpo, sueños de lugares que jamás la gente ha visitado, recuerdos de haber estado en lugares o personas también, sueños, fobias inexplicables, o sea, en realidad cosas que ni siquiera te explicas por qué tienes, ¿no? Esas fobias o algunas tendencias a cosas, desde apariciones de habilidades de la nada, ¿no? Todo esto tiene que ver con un tema que yo creo que hoy es fascinante, un tema que creo que no tiene ni forma de refutarlo, ni forma tampoco de comprobarlo al 100%, y es la reencarnación. Ese es el tema de hoy. Entonces, yo la verdad es que estoy fascinada, me gusta mucho este tema, porque creo que tiene también que ver mucho con lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? De vidas pasadas, bueno, de vida después de la muerte, tiene que ver con temas de hipnosis, tiene que ver pues con muchas, muchas cosas, ¿no? Reencarnación, vidas pasadas, etcétera. Entonces, no sé tú qué opinas del tema de hoy. Y sobre todo también ahí entra como mucho tema científico, ¿no? Que como dices, ha sido uno de los temas más investigados dentro de lo paranormal, por así decirlo. Fíjate que yo estaba viendo que en la Universidad de Virginia ya llevan más de 40 años investigándolo. Entonces, pues está bueno. Así es, y básicamente que ya también está muy metido todo el tema de la ciencia, pero que al final del día lo que acabo de decir es que es algo que no ha habido forma de decir no existe,
o no ha habido tampoco forma de decir es algo existente, ¿no? Lo que sí hay Mm. es que hay demasiada gente que tiene, pues eso, lo que decía, sueños o que recuerda ciertas cosas o lugares que ni siquiera nunca ha ido, ¿no? O sea, gente que tiene incluso habilidad en cuestión de contar cosas de la historia y dices, pues en realidad no tienen los estudios en historia o cosas así que avale que él podría haberlo sacado de ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es uno de los temas que está muy rodeado o asediado por psicólogos, mm, híjole, de todo, Religiosos, científicos, psiquiatras, sí, psiquiatras, científicos, sí, claro, ¿no? Entonces, la verdad es que se me hace un tema bastante, bastante interesante. gente como hacer bombas. O sea, imagínate unas gemelas así chiquitas haciendo bombas. Y también algo que están como muy en coincidencia es que estos recuerdos aproximadamente de vidas pasadas o de sueños, los tienen aproximadamente entre los 2, o sea, más fuertes, 2, 3 años, y con aún recuerdos y rasgos, etcétera, hasta los 7 años se ve. Pero también esa parte de lo, creo que tiene que ver también mucho, pues a los 7 años empieza como a perder, porque empiezan como a, ¿cómo decirlo?, a estar más estables en la vida que tienen o con los padres que están viviendo. Empiezan como a olvidar esa parte. Y es que digo, también he escuchado que algunos casos de niños que incluso los papás tienen miedo, ¿no? Donde le dicen, bueno, mi mamá es fulanita y yo soy fulanito y no tiene nada que ver con el niño que ellos tienen, ¿no? Ni siquiera el nombre. Entonces muchos de los papás de repente llegan a tener miedo y dicen, bueno, pues este se va a ir con la familia pasada, ¿no? Este, no nos va a recordar o nos va a abandonar o qué va a pasar. Y esto que decías es que efectivamente tiene que ver con niños que a partir de los, digo, 2, 3 es como lo más fuerte de los recuerdos, donde empiezan a decirte desde si eran pilotos o cómo murieron o cuál era su nombre anterior. Y alrededor de los 7 años se dice que comienzan a perder como estas memorias. Es como no focalizarse en esto, no focalizarlos en esto y entonces ellos van perdiendo esas memorias y, bueno, obviamente se adaptan a la familia en la que están viviendo. Y lo que estaba viendo yo es que, así como habíamos dicho ahorita que la ciencia está muy metida, hay muchos, muchos científicos que han tratado de alguna manera de refutar esa información, ¿no? Incluso hay libros. Estaba viendo a un cuate que se llama Ian, Ian Stevenson, que él es psiquiatra y él lo que hizo es que estudió muchos recuerdos de niños, porque pareciera ser que esta es como la edad en la que se despierta, esa es la edad en que más recuerdos tienen y entonces él se puso como a estudiar muchos recuerdos de muchos niños y empezar a ver, bueno, fue y recorrió muchos lugares de donde, bueno, recabó toda esta información, todas esas historias y las llevó a un libro, ¿no? Y de ahí, pues, hay otra psicóloga clínica que se interesó mucho en los trabajos de él y me parece que es Helen Gawach, la verdad es que no recuerdo bien el apellido, pero ella incluso a través de la hipnosis empezó a trabajar a partir de la hipnosis también para empezar a obtener como estos recuerdos, ¿no? De gente que decía y que incluso ella dice, es que es gente que no tiene nada que ver, por ejemplo, o que nunca ha estudiado historia y que incluso te habla de la historia como si la hubiese, o sea, como si hubiese estado ahí como tal cual, ¿no? Entonces eran como cuestiones inexplicables, porque decían, es que es gente que no ha estudiado historia, es gente que no sabe de esto y que recuerdan con una afinidad o con una asertividad que bueno, no hay como manera de refutarlos, ¿no? Entonces, Sí, también muchos de estos, no sé si has visto un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que es de Brian Weiss, me parece, sí, sí, ¿no? sí. Y él descubre también en terapias de regresión las vidas pasadas, las reencarnaciones, Sí, pues ese me lo dejaste en de en el leer. diplomado, sí, en el diplomado de Canal. Órale, te lees ese. Sí, está muy bueno.
La verdad es que está buenísimo para Muy introducirte bueno. como en todos estos temas, pero también lo que vuelvo a lo mismo. La ciencia tiene mucho la parte de pues la observación, de hacer estudios, de llegar a bases realmente científicas que puedan comprobar pues lo que están investigando, ¿no? Lo que también tiene la ciencia es que constantemente está cambiando y constantemente está conceptualizando, pero Claro, sí es una realidad que como ciencia no han logrado hacer una teoría o tener un planteamiento o algo base que diga esto es real, o sea, existe, ¿no? Y tampoco ha habido forma de que digan realmente esto no existe, esto es imaginación. Entonces, básicamente, mucho del trabajo que hace, pues hoy en día la ciencia creo que tiene que ver con tratar de comprobar estas historias, porque también como le dices a alguien que viene y te platica lo que está viviendo que no es cierto, o como le dices que es cierto, no hay manera, no hay base, no hay fundamento real, ¿no? claro. Más que estas Y historias. sobre todo se están enfocando mucho porque hay, como contábamos al inicio, ¿no? O sea, hay muchos casos desde hace muchos años. O sea, realmente yo estaba leyendo un caso de un hipnotista que se llama Maury Barstin. Entonces, él más o menos estaba como por los 60, 50, más o menos, imagínate, desde los 50, 60, hipnotizó a una ama de casa soltera que se llamaba Virginia Tai en Estados Unidos. Entonces, al hacer esa, y cuando la hipnotizó, ella lo que comentaba es que en su vida pasada recordó ser Bridey Murphy, perdón, y que había nacido en el año 1798 en Irlanda. Entonces, cuando hace la hipnosis, ella entra en estado de trance, es como, especifica cómo se llamaban sus padres, sus hermanos, en qué calle vivía, más o menos como cuáles eran las especificaciones de las calles, algunos monumentos, etcétera, ¿no? Hipnotista, perdón, pues como estaba en investigación también, le pidió a sus colaboradores que ayudaran a, pues sí, a ir al lugar donde ella había nacido y comprobar que realmente estaban así como esas calles, esos, pues sí, monumentos, etcétera. Y todo concluyó, o sea, y ella nunca había salido de Estados Unidos, ¿no? Y sí, han habido muchísimos casos. Por ejemplo, otro caso que fue como un poco sonado, no sé si lo escuchaste, sobre quien recarnó de Ana Frank. Ujú. Creo Se que sí. llamaba, ajá, se llamaba esta chica Barbro Carlen. Entonces, ella cuando, a los 2 años, justamente cuando su madre le dice Barbro, ella la corrigió, le dijo, no, yo no me llamo Barbro, yo me llamo Ana Frank. Pues imagínate a los 2 años que te diga eso tu hija. Yo me muero. Tú dices, O sea, discúlpame, me yo sí. equivoqué. Discúlpame, yo no sé qué caricatura o qué es lo que viste. Sí. Está muy Entonces, fuerte. ella la corrigió y le dijo, yo no soy Barbro, yo soy Ana Frank, y empezó a escribir desde muy chiquita, empezó a realizar poesías, etcétera. A su mamá le entró la curiosidad y dijo, bueno, vamos a la casa de Ana Frank. Llegaron a Ámsterdam y ella les estaba diciendo, o sea, ella le decía así como de váyanse por aquí, métanse por esta calle, así, 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 y llegaron a la casa de Ana Frank, ¿no? Entonces, esa fue como la primera, pues, impresión que tuvieron de parte de sus familiares porque dijeron, pues, ¿tú cómo sabes, no? ¿Tú cómo sabes llegar a esta casa? Y llegó y ella pues en su casa, o sea, ella dijo así como de aquí me faltan unos cuadros, aquí yo tenía esto y me falta esto y pues todos, hasta como se sabe, pues ahorita es un museo, la casa de Ana Frank, y también pues justamente fue lo que estaban diciendo, así como de, ¿tú cómo sabes que faltan estos cuadros? ¿O cómo sabes que faltan estas fotografías? ¿O cómo sabes que faltan estas cosas, no? Y pues esta niñita así como de, pues es que yo soy Ana Frank, yo no soy Bárbaro. Y creo que Entonces, de hecho, la persona que estaba como a cargo de la exposición o algo así, comprobó que realmente todo lo que ella había dicho, que faltaban cuadros y demás, comprobó que era real, que los habían retirado y etcétera, ¿no?
y Sí, todo lo que había dicho esta niña de 2 años había sido, pues, había caído en esta asertividad, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. También bueno, hubo un caso que escuché que fue como de un aviador de Hiroshima que estuvo en la tiempo de Hiroshima. Y pues sí, cuando nació en su otra vida, pues él recordaba, tenía sueños y comenzaba a recordar, por ejemplo, los nombres de sus compañeros, empezaba a especificar cuando comenzó a contarles a sus padres, porque pues eso también es muy importante lo que dicen, ¿no? Que y también los científicos lo dicen, o sea, cuando los padres le dan continuidad a sus hijos, o sea, cuando no hay como que los ignoren o no los escuchen o digan, no, no, eso no es verdad, o sea, ya no te enfoques, etcétera. O sea, cuando sí hay como un seguimiento por parte de los padres, empiezan a abrirse más recuerdos. Entonces también eso era lo que buscaban los científicos, casos en los que podrías cuestionar más para que así pudieran abrir más recuerdos los niños, ¿no? Entonces al abrir esos recuerdos, pues sí, este niño especificaba, por ejemplo, modelos de aviones, modelos de bombas o pues cómo estaban hechas, cómo era la diferencia de cada bomba por tamaño, etcétera, ¿no? Entonces sus padres estaban realmente como impresionados, investigaron más y encontraron a esa persona. Encontraron a la persona, encontraron que sus compañeros pues se llamaban como se llamaban los muñecos de superhéroe que tenía su hijo con los que jugaba, etcétera. Entonces también los científicos es lo que recomiendan, o sea, cuando estudian esos casos, es ok. Yo lo que estaba checando es que primero, sí han pasado como por todo el mundo, lo han investigado por todo el mundo, por muchísimos países, pero en donde han encontrado como más apertura en estos temas han sido los países asiáticos, ¿no? ¿Y por qué? Pues por tema de religión, que ya más adelante lo vamos a ver, es que los tienen como un poco más abiertos y dan más seguimiento. Entonces ellos pueden tener como una investigación más amplia y indagar un poco más en estos recuerdos. Incluso los han llevado con quienes dicen ser que eran su familia en la vida anterior dentro de su reencarnación y los han encontrado, Eve, o sea, los han reconocido como su familia, han reconocido a sus vecinos, han reconocido sus casas, sus pertenencias, etcétera. No, está súper cañón que un niño venga y te diga cómo murió y que te hable de los amigos y demás. Y sí, creo que había escuchado, no sé si sea el mismo caso, pero también, digo, escuché ese, porque son como muy específicos también, o son muy populares que tienen cierta asertividad, ¿no? O sea, los que tienen una realidad absoluta que van y los investigan y buscan. Entonces, me parece que ese dices tú no sé si es que se dio en lo de la Segunda Guerra Mundial, y entonces creo que el niño, así como tú dices, ¿no? Especificaba bombas y todo. Y entonces, ese que me estás diciendo, pues obviamente era, eh, creo que fue, bueno, soldado obviamente en la Segunda Guerra Mundial, y él incluso, así como dices, ¿no? Daban, los nombres de sus amigos y demás, y creo que los encontró vivos, ¿no? Pero ya eran como Viejitos. adultos, viejitos, y los Mm, llegó y los saludó como se llamaban, o sea, como se decían ellos, ¿no? Entonces, los pudo reconocer incluso, me parece. Pues la verdad es que está muy, muy divertido todo esto, si lo ves desde el punto, pues más como decir, híjole, da escalofrío, ¿no? Que alguien venga y te diga, yo me llamaba así y me mataron así, ¿no? También había claro. escuchado de casos incluso de niños que dicen, yo me llamaba fulanta de tal y entonces a mí me mataron así y reconocen incluso a los asesinos. Creo que fue en la India donde se dio un caso, ¿no? De una niña que decía, bueno, me asesinaron de esta manera y lo llevó hasta donde vivían los asesinos y también los llevó a donde estaba enterrada. Entonces, creo que de hecho fue un caso muy sonado y pues fueron a parar a la cárcel esta pareja, ¿no?
pero es la situación, y no solo eso, sino que donde la habían, me parece que le dispararon, la verdad es que no recuerdo, pero creo que la habían disparado, e incluso donde ella decía que había recibido el impacto, tenía un lunar, que es lo que también les decía, que mucha de la gente que ha sido asesinada, tiene lunares o marcas muy específicas en esas áreas del cuerpo, Sí, que se dice que, bueno, pues son marcas, obviamente, de cómo murieron, ¿no? De cómo los asesinaron o incluso accidentes que tuvieron, ¿no? Estaba oyendo lo de unas gemelas que, bueno, eran hermanas y a ambas dos las atropellaron. Cuando vuelven a nacer en la misma familia, con la misma mamá y todo, pero ahora eran gemelas. wow. Eran, bueno, creo cuatas, algo así, porque, y vuelven a nacer en la misma familia y todo, y tenían ciertas marcas específicas donde las había golpeado el autobús que las había, bueno, que las atropelló. Tenían como unas marcas específicas en el cuerpo donde las había golpeado el camión. ¿Y cómo se dan cuenta sus papás? Pues porque cuando sus hijas murieron, ellos guardaron como todos los juguetes, ¿no? Entonces, cuando vuelven a sacar los juguetes, ellas reclaman cada una de sus pertenencias. Sí, dice, no, Entonces, este no es tuyo, es mío. exacto, ¿no? O No me sea, lo ande tocando. qué miedo, ¿no? Y aparte, qué miedo que vuelven a nacer en la misma familia y que vuelven a nacer las mismas hermanas. También Pues y eso te sí puedes está. preguntar, sí, claro, y te puedes preguntar, oye, qué pacto de almas o qué amor en cuestión de almas tienen que se siguen, ¿no? Y que vuelven a renacer Claro. juntas. Yo Entonces, estuve escuchando ahí en leyendas legendarias que unos buenísimo, soldados y que buenísimo eran, ese programa. sí, que unos soldados que eran amantes nacieron siendo gemelas. Sí, O sea, sí es también me cierto. explota muchísimo la cabeza, o sea, porque tú dices así como de, ¿cómo fregado? O sea, ¿en cómo va a caber esa continuidad, no? O sea, de alguien que tal vez fue como mi amante, ahora resulta que pues es mi alma gemela, no inventes, ¿no? Mi hermana. Sí, oye, qué miedo. Y que lo Por eso digo recuerden, o sea, aparte de todo, pues que lo recuerden. Por eso te digo que es un tema bastante Sí, escalofriante, porque parece, o sea, suena como muy sencillo, pero en verdad, o sea, si alguien llega y te dice, yo recuerdo mi otra vida y entonces recuerdo cómo me llamaba y recuerdo cómo morí. Por ejemplo, esta chica de la India que te digo que fue un caso también muy sonado, que incluso creo que salió en periódicos y demás, donde decía, o sea, les dio nombre, fecha, lugar donde estaba enterrada, quién la había matado, fueron, investigaron y demás, y todo lo que había dicho era correcto, y que gracias a eso pudieron capturar a estas personas y llevarlas a la cárcel. O sea, eso es escalofriante. O sea, si a mí mi hija claro. viene y me dice eso, yo digo, Jesucristo está poseída. Llévensela a la iglesia. Sí, esto no es mío. Esto yo no lo tuve. No, la verdad es que sí te vuela muchísimo la cabeza. También estaba leyendo, bueno, estaba justamente escuchando un caso antes de que entráramos ahorita a grabar, que es del doctor, mira, aquí tengo el nombre, Erlendur, es un científico que estuvo trabajando también con la Universidad de Virginia y él le gustaba investigar más, como te decía, en la parte de Asia, ¿no? Y encontró una chica, estudió el caso de una chica que se llamaba Dilux Disanka. Entonces, ella afirmaba tener otra familia, o sea, ella, como te decía, ¿no? Pues negaba así como de, no, esta no es mi familia, esta no es mi familia. Y también lo que comentaba su papá, pues es que sí dijo así como de, llegó un momento en el que me enfadé tanto que me dijera eso, que hasta la golpeé. O sea, porque negada, que no era su familia, que no era su familia. Total, el doctor pues siguió investigando su caso, etcétera. Dijo, a ver, ¿cómo fue que falleciste? No, pues fallecí en un arroyo, ahogada. O sea, yo fui a jugar con mi hermano, de repente sentí que me empujaron, me caí y ya, o sea, ya de ahí ya morí, ¿no? Entonces, este doctor lo que hizo fue como recapitular o, bueno, investigar dentro del otro estado en el mismo país, pero se encontraba en otro estado y encontró un caso de una
niña que se había caído, que se había muerto así de la forma en la que ella se lo explicó, ¿no? Le mandó una carta al que se supondría que era como su papá, y su papá sí le dijo, sí, yo tuve una hija que falleció así, 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 vivimos así, 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 este es el templo, porque también cuando la llevaban al templo, ella decía, no, este templo no. O sea, la chiquita pues aferrada de que ella quería su vida pasada, ¿no? Entonces, pues él lo que hizo fue ponerse de acuerdo con su padre, o bueno, con la persona que decía ser su padre anterior, y la llevó a ese estado. Pues sí le sorprendió también muchísimo porque ella dijo, ah, pues aquí miren, está esto, este monumento, está esta calle, así, vámonos por acá va a estar la casa de mis papás y no sé qué. Y pues sí se reencontraron. O sea, solamente así ella fue de la manera en la que se pudo tranquilizar un poco más y entender también un poco más y aterrizar un poco más de que, bueno, pues ya ella es mi familia, ya encontré como que la respuesta de cómo sucedió todo, porque se supone que también tuvo como una vida muy, bueno, una muerte muy rápida, ¿no? Y fíjate, Eve, que también tocando como ese tema, estaba leyendo, no es ver, como decimos, ¿no? O sea, esto no es 100% verdad, no sabemos y de hecho, incluso las investigaciones científicas lo dicen, o sea, estos tiempos solamente son como relativos, ¿no? Porque hay casos en los que pueden nacer, o sea, que se han investigado y que su vida pasada fue de hace como 100 años, ¿no? 10 años, un año, etcétera, y que dependiendo también de tu muerte, o sea, si tú tienes como una muerte, ¿cómo se podría decir? Rápida o, ¿cómo es? Inesperada. Cuando tienes como una muerte inesperada, hay un lapso aproximadamente como de un año y medio. Cuando es suicidio, dicen que es como más rápido, como de 6 meses. Y ya cuando es así como muerte natural, puede haber un lapso de reencarnación de 4 o 5 años aproximadamente. Entonces, pues esta chica tenía todo como que muy, pues muy reciente, muy vivido todavía, y se pudo quedar en paz hasta que fue a su casa, hasta que conoció, bueno, se reencontró con sus padres y ya dijo, ya, o sea, ustedes son mis papás de esta vida, pues vamos a continuar, ¿no? Pero ya al menos ya se quitó esa espinita. Claro. Son cosas Y fuertes. sí, porque aparte, o sea, estás hablando de la mayoría de estos casos de niños que tienen una corta edad y que incluso los papás afirman pues nunca haberlos influenciado en esos temas. Por ejemplo, este niño que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde dicen los papás, bueno, es que ni siquiera nosotros vemos películas, o sea, nosotros que vamos a ver de aviones, ¿no? Nosotros que vamos a ver de todo esto. Y ellos Sí, hablan con esa asertividad, ¿no? De decir, aparte, pues incluso la forma de expresarse es bastante madura para la edad que ellos tienen. Entonces, esas son exacto. cosas que por eso es que creo que está plagado de tanto psicólogo, de tanto psiquiatra, ¿no? De tantas, incluso hay, bueno, es que se me fue ahorita la palabra, pero en realidad es mucha gente que está dentro de la ciencia que trata de poder comprobarlo, pero cómo en la parte experimental o cómo en esta parte de la investigación puedes respaldar toda esa información. Pues fíjate que hay, Solo, como dicen, ¿no? Perdón, que solo se basan pues más como en las experiencias. Probablemente sí ya hay cosas que digas tú, bueno, algunas cuestiones ya pueden probablemente ir comprobándolas, pero ¿qué tanto te indica que es real y que o que no está dentro de tu imaginación? y hay, bueno, no sé si has escuchado como de la teoría cuántica, del maestro de la teoría cuántica, que es Max Planck. Pues lo que se sabe de la teoría cuántica, pues es que lo más pequeño que puede existir de moléculas, etcétera, pues son como les dicen Plancks, ¿no? Los elementos Plancks. Entonces es como lo más pequeño y todo eso va dentro, o sea, es como, no es una teoría que lo comprueba al 100%, pero lo apegan un poco más todavía,
¿Por qué? Porque pues dentro de la teoría cuántica se sabe que la energía pues no se crea ni se construye, ¿no? Simplemente se transforma. Entonces desde ahí parten. Y ellos lo han dicho, o sea, sabemos que el cuerpo es como una energía más, o sea, que el cuerpo tiene una energía más allá que solamente tu materia física, ¿no? Entonces, lo que estaba leyendo dentro de esa teoría, pues es que se acerca un poco más a la parte de la conciencia. Y es también un tema como muy interesante porque realmente la teoría cuántica acertan de que la energía lo es el todo. O sea, y dentro del todo es el todo y la nada, ¿no? Porque no hay, ni siquiera hay tiempos relativos, ni siquiera hay lugares específicos, o sea, estás, pues sí, como dices, estás en el todo y en la nada a la vez. Entonces, ahí ha sido como la única teoría en la que se han apegado como un poquito más dentro de eso. ¿Por qué? Pues por dentro de la conciencia. Pero incluso eso, ahora sí voy a estar como muy bien negativa. No es cierto, pero ya sabes que yo soy también muy pegada de repente a decir que está comprobado, ¿no? Que no. Y incluso eso que acabas de decir, que tiene que ver más hacia la tendencia de la energía y la conciencia, pero incluso eso es como decir, ¿dónde está la conciencia real, no? Donde existe esa conciencia y que comprueba que esa conciencia brinca de cuerpo a cuerpo o de reencarnación a reencarnación. Claro. Entonces, Y eso también es lo que decían, o sea, las únicas pruebas que realmente pueden demostrar es, por ejemplo, hasta algún parecido físico, ¿no? Así como de nosotros te podemos demostrar si hay como alguna reencarnación, pero eso es como muy superficial, si hay algún parecido físico, porque ves que ahí ya se metería más de genes, la genética y demás. ADN, etcétera. Ajá, exactamente. Entonces sí dicen así como de, se puede comprobar por qué, por medio de lunares en los que coinciden que se, pues sí, nacieron o marcas, como decíamos, de nacimiento que pudieron obtener de su vida anterior al momento de morir, ¿no? Pero ya así más asertivo, como por ejemplo de la parte de la conciencia, de cómo es que brinca, etcétera, ya ahí lo que sí dicen es, eso ya es como un punto y aparte de la ciencia, y en eso ya entrarían como más teorías o más leyes dentro de la parte religiosa o espiritual. Ya científica Exacto. ya. Sí, no, porque lo que regreso y seguiré regresándome, pues digo, hoy me escucho como el Grinch, ¿no? De Hey, todo oye, esto. eres la de, no, 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 ya a me mí niego. no me funciona. No, pero lo que trato de decir es que, digo, no niego que existen estas historias, no niego que existen estos niños con toda esta información, no niego porque está ahí, porque incluso se les ha dado seguimiento, incluso hay libros, ¿no? O sea, está involucrados psicólogos, psiquiatras, antropólogos, o sea, en verdad, esta era la que me faltaba, incluso antropólogos son de las personas más involucradas en todos estos temas, y dices, bueno, en realidad es que hay algo aquí, ¿no? O sea, en realidad sí existe algo porque lo que volvemos al mismo ejemplo del niño de la Segunda Guerra Mundial, donde dices, es un niño que nunca tuvo una influencia por parte de los padres, ¿no? Que ni siquiera ellos son expertos en aviones y que el niño era totalmente un experto, y que incluso recuerda a sus amigos y va y los nombra como se llamaban, o va y les dice como ellos se decían, ¿no? Perdón. Y entonces eso lo puedo dar por veracidad y más y decir, pues, o sea, sí está ahí y es palpable en este sentido de las experiencias de la gente. A lo que voy es que científicamente no hay forma de poderlo comprobar, ¿sabes? No hay manera, o sea, ¿cómo explicas si no hay manera de explicar dónde se encuentra o en qué posición está la conciencia, que algunas ideologías o algunas cuestiones como la medicina china y todo pueden explicarte dónde creen que está la conciencia, pero tampoco es algo que esté realmente
avalado científicamente, que te digan aquí es donde se encuentra, este es su espacio como tal. Si no tenemos esa certidumbre, pues ¿cómo das la asertividad de cómo es que la conciencia brinca de cuerpo a cuerpo, cómo es que reencarna? Entonces, eso es lo que la ciencia no ha podido, pues, de alguna manera comprobar, pero tampoco lo ha podido refutar. O sea, sí hay críticas acerca del tema de la reencarnación, pero no hay algo que realmente digan es falso, o algo que realmente digan es verdadero, ¿no? Entonces, esto se vuelve nuevamente, pues, algo difícil de comprobar. Ahora, si te vas más por la parte, pues, religiosa, ahí, bueno, pues sí creo que lugares como la India, así es donde creo que la reencarnación es algo que desde que naces está, ¿no? Por ejemplo, uno de los psiquiatras que estaba hablando, que es Ian, este científico Stevenson, perdón, él creo que la mayor parte de la recopilación de esa información en vidas, en reencarnaciones, perdón, tenía que ver de estos países, de la India, ¿no? Lugares donde en su religión, pues es bastante marcado que existe la reencarnación, ¿no? Que existe el karma, que de acuerdo a tu comportamiento, pero incluso en la religión ni siquiera se han logrado poner de acuerdo al 100%, ¿no? Porque algunas te dan una información, algunas no, algunas, como es, de acuerdo a cómo vas trabajando el karma, vas avanzando. Por ejemplo, los egipcios, ellos, el renacer para ellos era un castigo en lugar de algo que disfrutaran, ¿no? Entonces, incluso ahí es donde dices, bueno, ni siquiera la misma religión ha logrado ponerse de acuerdo. Ahora, si te vas al catolicismo, pues podríamos decir que ellos sí creen en la reencarnación, porque pues están esperando a un Dios, y eso es reencarnación. Exacto. Sí, y lo comenta, ¿no? Que unirá a vivos y a muertos. Así es. Entonces dices, bueno, de alguna forma están esperando un Dios, y eso habla de la reencarnación, ¿no? Pero no Sí. logran ponerse de acuerdo tampoco entre las mismas religiones. Sí, justamente ahorita que estás hablando del karma, hubo un texto donde estaba leyendo que también, bueno, la ciencia se llama como la transición, les llama samsara, ¿no? Ellos le dicen en la parte budista samsara. Y sí lo especifican, o sea, para que te pueda caber como en la cabeza la ciencia de la reencarnación, es importante que tengas como esa apertura a comprender la ciencia de la conciencia. Y Ujú. yo no, bueno, ahí no podría decir que sea como una ciencia, ¿no? Cuando realmente, pues como dices, o sea, no se ha comprobado ni siquiera el lugar en donde se encuentra, no se ha comprobado ni siquiera como esa unión hacia la conciencia, ¿no? Materialmente, ya viéndolo como más en la parte de materia. Justamente es lo mismo, o sea, ahí en las religiones asiáticas más apegadas como el budismo, también está el jainismo, con los jainistas, también creen que, por ejemplo, dependiendo de es que no es comportamiento, sino que tu karma, que es lo que comentas, que tu mismo karma, dependiendo como del avance, de la evolución de tu karma corporal, puedes llegar a renacer incluso hasta en animales, ¿no? O sea, toda la parte material, por ejemplo, dentro del reino animal, ellos dicen así como de no, yo voy a usar hasta cubrebocas porque si me como un mosquito, un insecto o un zancudo, pues voy a reencarnar dentro del zancudo. ¿Para qué? Para aprender también como la parte de su evolución. Entonces, ellos también creen mucho eso, o sea, que no puedes cortar como el ciclo de aprendizaje de cada ser viviente dentro de este planeta, ni siquiera de las plantitas, porque es como un retorno hacia eso, o sea, tú mismo estás retornando hacia ese ciclo de evolución, pues retrasada, ¿no? Porque como sabemos, o sea, imagínate millones de años de evolución, ellos sí creen que pueden regresar esos millones de años de evolución hacia atrás para que tu conciencia, tu karma, lo puedas ir como limpiando.
Entonces, esa parte también está como, pues, ¿cómo Es te que diré? Pero es lo mismo que te digo, o sea, ni las mismas religiones se han Flota. podido poner de acuerdo, ¿no? Ajá. Porque como comentas esto, también es que tienes que reencarnar en todas bueno, en todo lo que es la vida posible, desde todos los animales e incluso hay religiones que tienes que pasar por toda la existencia, desde animales hasta una planta, una piedra, o sea, tienes que pasar por todo lo existente para poder lograr estar dentro de un cuerpo, de algo corporal, ¿no? Y es de acuerdo también Y, a cómo va desarrollándose tu conciencia. Entonces, vaya, desde la misma religión lo vive de diferente forma. sí, y de hecho es lo que dicen, ¿no? O sea, como lo comentas, o sea, ya va, es como una evolución, por así decirlo, dentro de tu conciencia, y ellos incluso comentan, la parte budista también del jainismo, que el ser humano es como el ser, pues no se podría decir supremo, sino más evolutivo dentro de esa vida. O sea, y que puede, aún así es tanto como, por ejemplo, de ser humano, puedes retroceder a sí mismo a la parte animal. Así es. O Entonces, también esta versión de si hoy no trabajaste, por ejemplo, el tema, en esta vida te tocó trabajar el tema del amor, de amarte y de esto, que creo que eso va más hacia el cristianismo, bueno, retornas nuevamente como en el mismo nivel para volver a trabajar eso, ¿no? O sea, lo que no trabajaste en la vida pasada, lo vuelves a retomar y te dicen, es como, ¿sabes cómo lo siento a veces? Como lo explican, es como si te pasaran un checklist, ¿no? Entonces, esto sí, esto no, ok, esto no, bueno, te regresas y entonces no puedes como ir escalando y te quedas como en el mismo, escaloncito y regrésate, ¿no? No entendiste, no trabajaste, no hiciste, no, regrésate. Y entonces vuelves a imagínate, retornar en la misma situación. exacto, imagínate esa, o sea, porque al final de cuentas, si retornamos como por medio de esa conciencia, imagínate toda esa memoria que también traemos, o sea, velo como una computadora, ¿no? Como se dice, tu disco duro que lo formateas y se quedan ahí también carpetas y todo eso, pues realmente también la conciencia se va quedando como con esas carpetas, así como dices que no vas haciendo tu check por medio de tus aprendizajes, pues órale, o sea, ahí le va la vida, porque también eso era lo que estaba leyendo, dependiendo de tu, pues sí, o sea, de tu evolución dentro de esta vida, de la manera en la que tú vas tomando tus decisiones, etcétera, vas formando también tu siguiente cuerpo etérico. Así es, así es. Pero, o sea, es que vuelvo a lo mismo, ¿ves? O sea, ni siquiera, por eso digo que estoy como muy gris con el tema, ¿no? Ya Hoy pásame el estoy, porno, no, bebé. no, pero es que en realidad cuando te puedes estudiar como todas estas, para mí son como teorías, ideologías, más ideologías, o sea, cuando te pones a estudiar todas estas ideologías y demás te das cuenta que ni la misma religión se pone de acuerdo, ¿no? O sea, todos tienen una perspectiva muy diferente de lo que es una reencarnación. Ahí está el libro de la vida y la muerte, es el de que es de Rinpoche, que habla de la vida y la muerte, ¿no? Y ahí está, ellos hablan también mucho de la reencarnación. Entonces, no logras llegar como ni siquiera ahí ponerte de acuerdo. Lo que Fíjate sí que vuelvo, ahí, tocando como esa parte religiosa, estaba leyendo que el Dalai Lama, el actual Dalai Lama, ha reencarnado 13 veces, o sea que este es el 14º Dalai Lama. Y ellos dentro del Tíbet, cuando, pues sí, ¿no? O sea, ellos hacen como un cuaderno, anotaciones, así como de esta vida es la que me gustaría, estos padres son los que me gustarían en la siguiente, así, 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 este lugar así, así, así es como que el que me gustaría, ¿no? Entonces van realizando como sus guías para su próxima búsqueda. Finalmente, pues sí lo encontraron ahí. El Dalai Lama pasado murió en 1933 y el nuevo Dalai o el actual Dalai Lama nació en 1935, me parece. sí, Entonces, claro, y aparte esa les ha sido hacen una... estudios, ¿eh? Para que Sí, puedan sí, ser sí, el sí, Dalai Lama, o sea, sí.
haz de cuenta, nace un niño en una provincia y entonces dice, yo soy el nuevo Dalai Lama, y lo que hacen es que mandan a llamarlos y van y les hacen pruebas, ¿no? Donde les preguntan cosas muy personales del Dalai, y es como, incluso creo que los llevan a los templos y entonces es como mostrarles las pertenencias o mostrarles como varios objetos, y él tiene que elegir sus pertenencias. O sea, en esa asertividad tiene que ser. Entonces, obviamente, si él se proclama como el Dalai, pues obviamente él va a elegir las pertenencias correctas, porque me parece que les hacen una prueba de ponerles como muchos objetos y él es el que tiene que ir eligiendo. Esta es una de las pruebas, porque creo que les hacen varias, pero esas son algunas de las pruebas que les hacen. Y obviamente también estudian la familia de donde vienen. O sea, es todo un tema, para elegirlos es todo un tema y También, tienen también que ser toman asertivos. También toman como rasgos físicos que tienen que concluir con rasgos físicos, mentales, como Así dices, es. de pertenencias y todo. O sea, también ahí está como que, digo, eso es como la comprobación, por eso es que los budistas y los países así hindúes, etcétera, pues sí creen firmemente porque pues está el Dalai Lama. O sea, ellos dicen, ¿cómo fregados no? Pues si aquí está él. Sí, ellos creen mucho. La Por eso le decía información. que este psiquiatra que decían, muchos de sus estudios, mucha de la información que recabó, fue a parar a la India, ¿no? Fue a parar a lugares como esos donde allí la creencia de la reencarnación es fuerte. Entonces, de ahí mucha de la información recabó este personaje. Y te digo, le dio seguimiento, bueno, se empezaron a interesar muchos científicos, pero sobre todo psicólogos, psiquiatras, te digo, antropólogos, cosas así. Fueron los que más se interesaron en todos estos temas, ¿no? Porque lo que sí tengo que admitir es que sí hay historias bastante fuertes, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Digo, me quedé ahí navegando un poco sola. Así que me dejaste como hablando sola. Ahora sí me sentí sola, sola en mi soledad. Oye, y lo que te decía, ¿no? Entonces, lo que sí te digo, no puedo negar es que existen estas historias, ¿no? Había una historia que yo creo que, bueno, escuché que creo que es de las más recientes, desde un niño que afirma haber muerto en el accidente de las Torres Gemelas. Me parece que es un niño que empieza también por ahí de los 2 años, una cosa así, y empieza como a decirles, mamá, me dan miedo los edificios altos, le daban miedo los aviones, y era como si fuera una fobia, ¿no? Entonces la mamá no se explica de dónde él empieza como a adquirir eso, y de repente les dices que yo morí en las torres, ¿no? Y les empieza a dar como mucha información, y les da incluso el nombre de la persona que él era, ¿no? Entonces cuando van a investigan, efectivamente, se dan cuenta que era una persona que había fallecido en lo de las torres, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que te impresionan y dices, bueno, jole, qué fuerte, porque pues esos niños de dónde sacan toda esa información. Volvemos a Claro, lo mismo. Creo que ese es uno de los temas, de los casos más recientes con respecto a la reencarnación, es porque hay una infinidad de historias escalofriantes, impresionantes y demás. Yo vuelvo a lo mismo, si a mí mi hijo me dice una cosa de esas, yo sí lo regalo. No, hombre, ¿cuál? Solo bromeo. Pero la verdad es que sí es un tema, híjole, con mucho que sacar, con mucho que exprimir, con mucho que investigar. O sea, es un tema que te da para toda una noche y lo que le resta, ¿no? no, pues imagínate, o sea, era lo que decíamos al inicio, ¿no? Llevan más de 40 años investigándolo y todavía no hay una teoría 100% firme ni compro pues comprobable. O sea, la verdad es que es como un tema en donde lo dejan un poco más al aire, y así como de, bueno, pues esto puede entrar en tema espiritual, esto puede entrar en tema religioso, esto puede entrar así, así, ¿no? O como por ejemplo de lo de la parte de la física cuántica, ¿no? Que entraría como en energía, pero pues así como tangible, y de hecho hasta lo dicen, o sea,
es una conciencia que puede ir migrando de recipiente en recipiente. Así es. Pero bueno, la realidad es que ahí está complicado Ahí poderlo está, explicar. sí, y también, pues, como ahí piden algunas veces, ¿no? Tener como esa apertura de que en realidad existe la conciencia, en realidad existe como la unión de todo, porque también imagínate, ¿no? Ahí también entraría la parte del multiverso, la parte de otros seres que no pertenecen como en este planeta, etcétera, porque también se ha dado casos, o sea, por ejemplo, no sé si escuchaste de un chico ruso que también me parece que sonó mucho en las noticias, que decía que como la verdad de la vida o algo así, lo podías encontrar en la, ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llama esta esfinge de Egipto? Que está, está al lado de la pirámide de Giza, la forma Mm, del gatito, sí, ya sé cuál estás diciéndome. esa pues, ¿no? Entonces, este chico ruso asegura que él viene de Marte. O sea, que él en su vida pasada no era un humano, era un ser más avanzado, más evolutivo y que venía de Marte. De hecho, sí, empezaron a investigarlo muchísimo porque era un chico muy adelantado, o sea, era muy inteligente, tenía un Q muy, muy, muy alto, más de lo normal, pues dentro de un ser humano. Entonces, cuando empiezan a hacer como ese tipo de investigaciones, etcétera, él comentaba que desde niño él decía, no, yo no pertenezco a este planeta, yo pertenezco al planeta rojo. Ok. Entonces, No, fíjate que no había escuchado ese caso, pero sí, se llama, mira, ahorita te digo cómo se llama. Ahorita, permíteme, por favor. sí, hoy tú tienes esta enciclopedia que se llama Google, Es ¿no? que como Don Google. Don Google, sí, a ver, por aquí lo tenía. Es que sí lo escuché, se me hizo también como que muy interesante. Yo pensé que sí lo habías escuchado porque sí se hizo ahí Fíjate que no, famoso. no lo había escuchado. Creo que sí, pero es que, híjole, a veces uno está metido en todos estos temas y en más, Sí, que de repente pierdes algunos datos, ¿no? Y yo sí soy talachera, yo sí tengo que estarle ahí estudiando y tengo que estar leyendo y tengo que estar. Hay mucha gente que tiene una memoria impresionante, ¿no? Y sí, sí, yo sí. soy muy talachera, la verdad es que yo sé, desde siempre, desde toda la vida. Mira, Boriska Kipriyanovich. Entonces, él sí hace, él nació en 1996, fíjate, así de que yo naciera en él. Ay, él nació en el 96 y él aseguró, o sea, él era un niño muy avanzado, o sea, dice su madre que sus primeras palabras las empezó a decir en meses y igual los empezó a caminar en meses. O sea, era un niño muy, muy, muy avanzado. Eso les llamó muchísimo la atención en la escuela también, etcétera. Entonces, cuando se enteran de él, lo empiezan a estudiar muchísimo. Y él asegura que, pues habla de que la verdad de la vida o como el secreto de la vida se encuentra dentro de esta esfinge de Egipto. Ok. Está muy interesante. Mira que me voy a poner ahí a estudiarlo. Ujú. Te Me voy voy a a mandar empezar. ahí el videíto. Mira, de que te mando este link. Y que igual compártelo para los que quieran también verlo, porque como siempre lo Sí, hemos dicho, nosotros no tenemos la verdad absoluta. pero pues Este ahí trabajo lo vamos. hacemos desde la parte más humilde, desde lo propio que hemos ido también aprendiendo, estudiando y leyendo y demás. Pero ay, si quieres también compárteselo a la gente para que puedan meterse y verlo de igual forma, ¿no? Claro que sí, 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 Puedan lo ahí. vamos a compartir ahí el link de este chico de Boriska. Y está muy interesante porque imagínate, o sea, no es solamente de que tú estés reencarnando dentro de este planeta como animal, como ser humano, como lo que sea, o sea, tú puedes ir reencarnando incluso de otros planetas más avanzados o de otro multiverso, ¿no? Y ahí Híjoles, pues, québrate más la cabeza, porque imagínate ya hablar de un multiverso, pues ya son cosas mucho más avanzadas. Que yo pienso pero a ver, tú, Adriana, exacto es lo que iba ahí. Tú, Adriana, ¿qué es lo que piensas? Porque yo pienso está que rudo. hasta que hay muchísima información oculta, o sea, mucha información. Yo pienso que eso sí, eh, que sí hay incluso hasta muestras, teorías de otro tipo de seres, etcétera, pero hay muchísima información oculta. O sea, sí nos andan llevando ahí
como decimos, ¿no? En una Matrix de que nos quieren mover como O sea, que quieran. tú vas hacia las teorías de conspiración y todo este rollo. Sí, la neta sí. Bueno, algún día hablaremos de las teorías de conspiración, que también es un tema súper, Sí, es un súper padre. temazo, sí, sí, sí. O sea, Sí, 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 obviamente, de hecho, está buenísimo. yo como tecnológica, yo creo 100% en que la tecnología ha evolucionado muchísimo a través de los años. ¿Por qué? Porque las han obtenido, y eso también hay muchísimos reportajes, muchísimas investigaciones de que las han obtenido incluso de naves espaciales, naves ovnis. Sí, claro, bueno. Digo, ahí ya nos fuimos un poquito. Quiero también irles medio adelantando, es que en un momento vamos a tener un invitado que es Ese un programa va a estar invitadazo, muy pero bueno. tenemos esa sorpresa porque estamos preparando algo con él, pues especial. Claro. Pero lo único que les puedo decir que es investigador y escritor. Entonces, nada más ahí medio les adelantamos un poquito. Les compartimos tantito, pero estamos preparando algo muy especial para poder trabajar con él y ya lo conocerán, sobre estos temas de lo que son ovnis y etcétera, ¿no? La verdad es que, regresando un poco al tema, pues, de la reencarnación, es que en lo personal creo que sí existe algo. Yo soy mucho de esta parte, así como las abuelas, ¿no? O sea, si el río suena es porque algo lleva. Entonces, sí creo que hay algo que desafortunadamente, y lo digo en verdad desafortunadamente, porque a mí sí me gusta ir a la comprobación y sí me gusta, pues, las explicaciones científicas y demás, y muchas otras cosas. Sí creo que estaría súper fabuloso poderlo comprobar, ¿no? Poderlo llevar más a otro nivel. Desafortunadamente no he logrado, pero ahí está la información, ahí está todas estas personas con todas estas experiencias. La verdad es que Pero yo es que nunca he tenido una experiencia también, de ese grado. ¿cómo lo comprobarías, Eve? O sea, Es que ¿cómo está muy habría una rudo. manera de comprobar eso? O sea, ya, como decimos, ¿no? Más de 40 años de estudios, información, de que incluso hasta hay muchísima asertividad dentro del lapso de los niños, o sea, de 2 a 7 años, hasta te dicen, no, cheque a sus hijos de 2 a 7 años, escuche qué es lo que dicen, etcétera, porque ¿cómo vas a comprobar? O sea, ¿cómo puedes comprobar eso? Sí, no hay forma. Bueno, yo no encontraría una manera, ¿no? De poder decir O lo dentro que de la mente, ¿no? O sea, dentro de esta capacidad, pues. Sí, claro. Y también qué pasa, ¿sabes qué? También he escuchado gente, y yo tenía una tía que de repente nos platicaba eso, que ella tenía sueños donde se veía incluso con ropa antigua, o sea, ropa de vestidos largos, sombreros, donde los hombres vestían con sombreros de copa, ¿no? Y ella tenía muchos sueños recurrentes, o sea, ella soñaba muy constantemente con él. E incluso no se reconocía físicamente, pero sabía que era ella. ¿No? Entonces, hay gente que incluso eso, no solo estos chiquitines de los que hemos estado hablando, sino hay gente que también incluso se ha recordado en eso, ¿no? Tengo una amiga que su hermana, esa historia me la platicaron una vez, a ver si la recuerdo con exactitud, pero recuerdo que esta amiga me platicó de su hermana, que se conoció con un chico o algo así, se conocía con un chico, y sí es que la invitó a salir, y salió con él, se fueron a un parquecito y estaban como en un parque sentados y de repente los dos, o sea, fue esta como conexión de los dos y los dos empezaron a ver a su alrededor y empezaron a ver como gente vestida de largo, hombres con sombreros de copa, incluso ellos se vieron distintos, o sea, se observaron y o sea, eran ellos, pero era un personaje diferente y estaban incluso vestidos de diferente manera. Tanto se espantaron que me dice mi amiga que jamás volvió a regresar a verlo. O sea, llegó blanca, morada, azul a su casa y dice, jamás regresó a verlo. Pero, o sea, sí fue algo que compartieron juntos, ¿no? Pues que se vieron como en otra época. Entonces, ese tipo de cosas son, no sé si sea del multiverso, no sé si tenga que ver con vidas pasadas, pero también algo que se ha utilizado mucho en esto es la hipnosis, ¿no? Que es lo Exacto. que te digo que hace Brian Weiss. Brian Weiss, pues bueno, desarrolla en base a eso su libro. Él era psicólogo, me parece que es psiquiatra, es psicólogo psiquiatra, creo que psiquiatra me parece.
Y entonces en una de las sesiones que él hacía en hipnosis terapéutica, comienza a tener conexiones incluso con maestros y guías espirituales, pero trabajaba, empieza a brincar a las vidas, ¿no? De las personas, que incluso estas personas lo que hacen es que incluso pasan por un estado de reposo como si murieran y quedan en estados de reposo y luego ya brincan a otras vidas, ¿no? Entonces es impresionante todo esto, pero hay mucha gente que dice, bueno, ¿es real o se encuentra también en tu imaginación? ¿A ti qué caso es el que te ha tocado que más te ha impresionado cuando haces como alguna, o sea, a mí ya me hiciste una regresión, ¿no? Bueno, yo he Pero hecho cuando sí regresiones, pero la verdad es que a mí me pasó, yo hacía pues hipnosis, pero de terapéutica, porque pues bueno, quien no sabe, pues soy psicóloga, entonces trabajé un poco en la hipnosis terapéutica y demás, y de repente me pasó con una persona que empezó a tener como recuerdos de vidas pasadas. La verdad es que la primera vez que me sucedió, yo estaba impactada porque pues no entendía lo que estaba pasando, pero esta persona empezó a brincar como de vida a vida. Y entonces me decía, empezó a decirme, hoy soy un hombre, y me explicaba dónde estaba, pues yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué época es? ¿Qué año? O sea, le empezaba a hacer como muchas preguntas y me empezaba como a decir o a explicar y de repente llegaba a un punto en el que moría. Y incluso te dicen, te explican su muerte. Y luego de ahí se quedaba un momento como en silencio y pasaba nuevamente como a otra vida. Entonces ahora me decía, ahora soy una niña y me pasó y estoy sola y así me siento y estoy descalza y me describía incluso cómo estaba vestida. Pues la verdad es que a mí me pasó y fue algo muy impresionante. En el momento creo que no lo supe manejar de la manera más correcta porque pues tú estás haciendo hipnosis terapéutica, entonces no esperas que alguien empiece a tener eso. y se te vaya, ¿no? Sí, fue impresionante. Este, y la verdad es que dije, wow, pues ya terminé la sesión, la regresé, hice todo lo pertinente y demás habido por haber. Y lo más curioso es que ella recordaba todo, o sea, ella regresó recordando absolutamente todo. O sea, no es como que se lo hubiese borrado, ¿no? Entonces recordaba absolutamente todo, pero estaba en una calma y pudo darse como respuesta a muchas cosas que incluso le gustaban en la actualidad. Y me decía, ahora entiendo por qué me gusta la India o por qué siento una pasión infinita por, ¿sabes? Y entonces eso me impresionó muchísimo. La verdad es que recuerdo que ese día yo estaba, Sí, o sea, en shock. perpleja, o sea, me quedé así como de, ok, ¿y esto cómo se come? ¿No? Y ya bueno, pues después Claro. empecé a investigar, a meterme más y ya después empecé a hacer estas prácticas. Y hoy en día, pues te puedo decir que me ha sucedido que hay mucha gente que tiene muy buenas experiencias en esto, ¿no? Entonces, la verdad es que dirías tú, ¿y cómo no crees? No, no es que no crea. Yo soy súper abierta y soy de no creer absolutamente nada, pero tampoco de rechazar absolutamente nada, porque creo que hoy en día estamos en esa posición, ¿sabes? Creo que hoy en día no podemos ni negar ni acertar todo. O sea, en realidad creo que se han visto tantas cosas, se han escuchado tantas cosas, hemos tenido tantas experiencias. Yo dentro de mi trabajo he tenido tantas experiencias, algunas inexplicables, que de repente digo, wow, ¿no? O sea, qué pex. Que la verdad es que no puedo decir no existe o sí puedo afirmar que existe. Es como volver a lo mismo, cómo podría comprobarle o cómo podría decir no existe o cómo podría decir sí existe, ¿no? Entonces, me he vuelto mucho más abierta, eso sí, y yo me quedo en un estado donde digo, lo vivo y lo que vivo es lo que voy medio entendiendo, porque sí creo que también no hay una explicación al 100% de todos estos temas, ¿no? Entonces, solo me quedo con eso y pues ahí voy avanzando y caminando y tratando también a veces de explicarme cosas muy locochonas que me pasan en el consultorio, ¿no? Porque hoy en día pues ya estoy más metida en estos temas, hoy en día pues ya he estudiado más, he leído más, entonces ya estoy mucho más enfocada en todos estos temas paranormales y etcétera.
y también por las algunas habilidades adquiridas, ¿no? Entonces, por eso. Pero tampoco puedo, lo que les decía en los programas anteriores, ¿no? Si alguien viniera y me dijera: "Lo que tú haces es absurdo y no existe", y me lo explicara científicamente, yo diría: "Perfecto", ¿no? Pues ahora vamos a chambear para ya no estar loca. Sí. O sea, sí, claro, por Que bueno, pues supuesto. también tú podrías hacer como, comprobar, ¿no? Que realmente está sucediendo con las personas y todo. Es que Sí, también, o sea, claro. la verdad es que como dicen, la mente. Es un mundo. Es un mundo, y cada mente, y cada percepción, y cada persona tiene una manera diferente de percibir, de aceptar, de digerir. O sea, yo la verdad es que creo que el trabajo bueno, tengo algunas otras especiales, soy administradora de empresa, ¿no? Desde hace mucho, y por ahí traigo algunos estudios en contabilidad. Y cuando abandoné todo ese mundo y me metí al mundo de la psicología y me empecé a meter en todos estos temas, te quiero decir que todos los días descubro algo nuevo, vivo con una pasión y una locura desenfrenada mi hoy, pues, obviamente, mi profesión, ¿no? Entonces, me encanta la psicología, me encanta la gente, me encanta estudiar el cerebro, me encanta observar. Todos los días es mágico para mí, yo le decía a la gente, ¿no? Hoy en día estoy sumamente enamorada de lo que hago, pero sí me he topado con cosas que a veces ni siquiera puedo entender yo, ¿no? Es como estas experiencias que dices: "Ah, ¿y ahora cómo me como esto?", ¿no? Pero Sí, que nunca no me he te cerrado a nada, ¿eh? Yo creo que cuando te dedicas a esto no te puedes cerrar a nada, no te puedes cerrar a es cierto o es falso, no te puedes cerrar a absolutamente nada, porque ni siquiera se ha logrado comprobar científicamente muchas cosas. exacto. Entonces, o tampoco se han podido negar, como es la reencarnación. Entonces, ¿cómo podrías aseverar algo? No hay manera, ¿no? Entonces, Fíjate mejor prefiero que mantenerme abierta. una de las frases también que leí que me llamaron muchísimo es así como de, bueno, la conciencia la vas a entender al 100% cuando te deshagas de tu ego. O sea, cuando te quitas tu ego completamente, ese disfraz, ese prenda, lo que quieras de tu ego, es cuando vas a entender. Y por ejemplo, también dije, está muy ligado dentro del tema que estuvimos tocando anteriormente, porque decíamos, ¿no? Pues se ve, o sea, las experiencias que han pasado a través de la muerte, etcétera, empiezan a entender ahí un poco más cuando pasan eso y se quita como su ego. Y pues ese se vive dentro de la mente, ¿no? Dentro de este recipiente, como dice. Pero todo está ligado. Yo a mis alumnos, porque hoy en día, pues, también, gracias a Dios, doy clases, que es una parte también que me encanta. Y luego a mis alumnos les digo, o sea, es que en verdad cuando te pones a estudiar, a leer, a investigar y demás, te das cuenta que todo está ligado, Sí, claro. ¿no? Absolutamente todo está ligado. Entonces, no hay forma de decir: "Esto es independiente", ¿no? La verdad es que no. Entonces, yo seguiré fascinada por estos temas, tú y todas las demás seguiremos también, porque, pues, gracias a eso estamos, pues, en este programa, ¿no? Y el siguiente programa está buenísimo, no se lo pierdan. Vamos ya despidiéndonos. El siguiente programa está, bueno, impresionante, fascinante. A mí me encanta hablar de esos temas. Por ahí platicábamos con Leonor, que Leonor como que no le encanta mucho, pero dice, bueno, pues hay que darle. Pues me aviento, dice. Pues me Sí, aviento. ¿no? Esa Leo. Pero, y aparte le toca porque les digo que hemos estado bastante ocupadas todas y ellas, pues bueno, la verdad es que han traído una agenda muy apretada, sobre todo Leo. Pues por eso no ha podido estar, pero dice, bueno, pues, afortunadamente para nosotros la vamos a tener el siguiente programa, pero le tocó exactamente uno de los temas que más le encanta, ¿no? Entonces, no se los voy a decir, los voy a dejar en suspenso, pero es que está buenísimo. Y por ahí, pues estamos invitándolos a que compartan sus historias, a que nos manden toda la información que quieran y que nosotros la estemos compartiendo, pues, aquí, ¿no? Dentro de estos programas, ya sea en la mañana, noche,
a la hora que lo vean, desde donde lo vean, desde el rincón, que espero que lleguemos a lugares que ni nosotros nos imaginemos, ¿no? Pero desde ahí, la verdad es que nos da un gustazo tenerlos aquí, nos da un gustazo que nos escuchen. Vuelvo a lo mismo, ahí denle like y pues activen las campanitas para que les estén llegando las alertas de cuando subamos pues información. Y también estamos en Spotify. Entonces Adriana ahí les va a poner toda la información en el canal, todas las ligas y demás para que nos encuentren por todos lados y vean también mucho del trabajo que hacemos fuera de también las redes, ¿no? Porque también hacemos mucho trabajo fuera de las redes cada una de nosotras. Estamos muy enfocadas ya a estos temas y trabajando muy con todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un placer haber estado contigo. Hoy, fuimos dueñas, amas y señoras del programa. Sí, hoy Como nos dicen, tocó hoy no nos opacó la belleza de Leonor y Mari. la belleza española, sí. Ah, la belleza española no la tuvimos este día, pero la siguiente esperemos contar con ellas y que ustedes también puedan pues disfrutar de su compañía de ellas. Para mí la verdad es que fue un placer haber estado contigo, Adri. Este tema está súper interesante y pues obviamente es inagotable, ¿no? Es algo que te da para más y más y más y más y más. Y para echarnos un cafecito, que aunque creo que nos quedaría más sentarnos. Oye, como las viejitas en un balcón con unas chelitas y platicar de estos temas, Exacto. estaría buenísimo. Pero los que sí lo puedan hacer, llévense el celular, llévense Hagan. la lap, llévense, pongan ahí el celular, la lap, donde más les acomode, si es una terracita, donde quieran, pónganos, píquenle ahí, pónganse a escucharnos, aviéntense la cervecita, cafecito, un cigarrito, lo que quieran, pero disfruten, Aventar. ¿vale? Y bueno, pues nos Sí, vemos muy la bueno. siguiente. Les va a encantar. Créanme lo que les va a encantar el siguiente programa. Entonces nos vemos en el siguiente. Y pues ahí estamos en contacto, perdón. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que nos sigan Gracias. acompañando. Nos Cuídense vemos, mucho Adri. y ahí Cuídate sigan. mucho. Gracias, Eve, cuídate mucho. Igual.